Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Habla Iván Santiago, desde acá, desde Estados Unidos. Realmente, si ustedes están acá en Estados Unidos, están celebrando el Día del Trabajo. Si están ustedes allá en México o en alguna otra república de Centro o Suramérica, me imagino que estarán trabajando. Les saludo con este mensaje de amor. Y hoy continuamos nosotros hablando acerca de los colores de la Biblia. Y como notarán ustedes, hoy tengo la camisa blanca, la camisa negra. La última lección que estuvimos hablando fue el color blanco. Hoy vamos a hablar del color negro, del color negro. Y realmente déjenme decirles, el color negro es un color muy usado en la Biblia. Y realmente, aún en nuestra sociedad, es un color que indica luto, es un color que indica muerte, es un color que indica desastre. Y es lo que vamos a ver hoy. Es lo que vamos a ver hoy. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina de Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, hallarme en la casa de Dios. Muy buenos días, muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Sinceramente es muy contento de estar con ustedes otra vez, presentándole otra vez de una manera un poquito diferente en cuanto a la palabra de Dios. Realmente la Biblia es un libro que fue escrito más de posiblemente unos 2000 a 3000 años atrás. Y realmente el mensaje de la Biblia lo conocemos todo. Bastante, lo conocemos bastante nosotros, pero en realidad nosotros tenemos que entender que muchas veces nosotros tenemos que tratar de presentar la palabra de Dios de un poquito diferente, para así traer y presentar a nuestra audiencia el mensaje de Dios, y un mensaje claro, un mensaje que nos ayude a nosotros a entender la palabra de Dios. Y hoy realmente vamos a estar hablando de continuando. Esta es la tercera lección que estamos hablando en cuanto a los colores de la Biblia. Y otra vez el plan mío es de hablar por lo menos de unos 9 diferentes colores. Como decía, ya hemos hablado del blanco. Ya presentamos esa lección en cuanto al blanco. Vamos a hablar del color rojo, vamos a hablar del color azul, vamos a hablar del color púrpura y así sucesivamente de otros colores. Y la Biblia nos enseña, la Biblia nos da estas cosas que nos ayudan a nosotros a
a meditar un poco más en la palabra de Dios, a meditar en cómo nosotros podemos entender y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Y los colores en la Biblia transmiten mensajes muy profundos, sinceramente. Estuvimos viendo la lección anterior en cuanto al color blanco. Color blanco está relacionado con una novia. El color blanco está relacionado con el perdón. El color blanco estaba relacionado con cosas en el cielo. Y ahora vamos a ver cómo el color negro a veces nos va a hablar de la redención, nos va a hablar y otra vez es algo interesante con el color negro, porque nos va a hablar de la vida espiritual, que hay muchos que realmente viven todavía en tinieblas. Y otra vez los colores en la Biblia son muy descriptivos, son muy vivos realmente. Y nosotros podemos visualizar a través de los colores muchas lecciones espirituales. Y nosotros, al ver diferentes versículos, como hicimos en la lección anterior y vamos a hacer ahora en esta lección, vamos a ver cómo los colores nos van a ayudar a nosotros a entender y a buscar de la palabra de Dios y a entenderla un poquito mejor. Y otra vez, hoy vamos a hablar del color negro. Y otra vez, como decíamos en la otra lección, el color blanco y el color negro son los colores más vistos en la palabra de Dios, son los colores más vistos en la palabra de Dios. Y el color negro realmente habla de luto, pero también habla de oscuridad. La Biblia, vamos a ver versículos, la Biblia nos habla de que el color oscuro, el color negro está representado por las tinieblas, la oscuridad. Y sabemos cuando Cristo usó esta palabra de que hay muchos que están en tinieblas y no quieren venir a la luz. Estaba hablando Cristo de que estaban ellos en la oscuridad, estaban ellos en el pecado, ellos no querían ver con sus ojos. Y realmente el color negro realmente a mí me impresiona bastante, porque a mí me gusta, cuando yo voy a dormir, me gusta que el cuarto mío esté totalmente oscuro. Nosotros tenemos unas cortinas que son cortinas gruesas para que la luz de la calle no entre al cuarto de nosotros. En el cuarto donde dormimos nosotros no hay ninguna luz prendida, ni una luz que pueda pasar por la puerta, nada, oscuro, totalmente oscuro. Y ustedes saben que en la oscuridad nada se puede ver, solo podemos palpar, solo podemos oír, y es lo único que está en la oscuridad. Y realmente la oscuridad se ha representado como algo muy secreto, de que cosas que se hacen en la oscuridad, pensamos nosotros que nadie las ve. Por eso Cristo dice que hay muchos que viven en oscuridad. El negro también, vamos a ver en esta lección, tiene que ver con el hambre. Tiene que ver con las guerras. Y ahí en el libro de Apocalipsis, pero también en el libro de Jeremías, se habla del color negro, indicando calamidades, indicando muertes, indicando hambre, indicando el duelo por el luto. Y así podemos nosotros ver que el color negro es algo que realmente nos debe llamar a nosotros la atención. Nos debe llamar a nosotros la atención de ver cómo Dios usa estas palabras realmente. Y estas palabras tienen significado, estas palabras tienen un mensaje. Podemos nosotros comenzar hablando de que el color negro se refiere al color y se asocia con las características, por decir así, naturales que vemos nosotros en nuestra sociedad. Y realmente la ausencia de luz produce la oscuridad, produce el negro.
Y es interesante porque físicamente, hablando en la física, hablando en la ciencia física, hablando en las cosas de la creación, la ausencia de luz produce el color negro, produce el color negro. Y otra vez, por eso Cristo da esa tremenda ilustración allá en Juan, donde hay muchos que no quieren ver la luz, donde hay muchos que realmente no quieren abrir sus ojos, porque realmente la luz está ahí. La luz está ahí, está hablando de Cristo cuando veamos allá en el Evangelio de Juan. Vamos a ver y notar nosotros que realmente la luz está ahí. La luz está ahí y realmente lo único que tenemos que hacer nosotros es abrir nuestros ojos, abrir nuestros ojos. Y otra vez hay muchos que viven en la oscuridad, en la ausencia de la luz, en presencia del pecado. Y otra vez, muchas veces porque no quieren ver la palabra de Dios, no quieren ver la claridad, no quieren ver, por decir así, lo que les puede ayudar a ellos a ver dónde están. A ver dónde están. Otra vez acuérdense, en la oscuridad no podemos ver nada, ni tan siquiera podemos sentir nada. Pero cuando estamos en la oscuridad no sabemos dónde estamos ni qué estamos haciendo. Y otra vez es lo que se indica muchas veces por la palabra negro, por la palabra nebrusco, por la palabra tinieblas. También en el sentido, la palabra negro en el sentido simbólico, vamos a ver que representa, por decir así, muerte. Representa muerte, representa luto. Y vamos a ver allá en Jeremías, en el capítulo 8, en el verso 21. Representa o simboliza pecado. Joel nos habla de eso. Representa y simboliza el hambre. El hambre. Allá Lamentaciones nos habla de eso. En el libro de Cantar de los Cantares, algo muy opuesto. La palabra negro quiere decir una manera simbólica de hablar de la hermosura de alguien. En este caso, a Cantar de los Cantares, algo muy interesante. Y como decía en las lecciones anteriores, el libro de Cantar de los Cantares usa mucha variedad de colores. Y sinceramente, si ustedes no han leído el libro de Cantar de los Cantares, se lo recomiendo, porque el libro de Cantar de los Cantares es una manera poética de hablar de diferentes cosas. También podemos nosotros ver que el negro tiene connotaciones positivas y también connotaciones negativas. En algunos textos significa humildad, significa belleza, significa la creación de Dios. Acuérdense ustedes allá en Génesis capítulo 1, cuando Dios creó el cielo y la tierra, lo único que había era tinieblas, y Dios hizo que prevaleciera la luz, indicando que la luz fue lo primero que Dios creó. Pero también podemos nosotros ver, como decíamos en el libro de Cantar de los Cantares, indica la belleza. Indica la descripción de esta persona que la amaba ahí en el libro de Cantar de los Cantares. Pero también tiene la connotación de cosas negativas, de sufrimiento, de juicio, de dolor, de una vida pecaminosa, una vida pecaminosa. En el libro de Apocalipsis se usa para indicar castigo de Dios, castigo eterno. Y otra vez es como nosotros podemos ver y analizar estas cosas en la palabra de Dios, ver estas cosas así. Pero también podemos nosotros ver que el color negro, de una manera en la cultura de nosotros, a veces se refiere a la raza. Se refiere a la raza, pero también se refiere a una condición de arrepentimiento. Y otra vez, si ustedes se acuerdan allá bueno, hay varios ejemplos en el Antiguo Testamento, pero me acuerdo del libro de Job, cuando el libro de Jonás,
libro de Jonás, pero también el libro de Job se habla de la ceniza y el sicilio, donde Job se puso él esta ceniza, y dice allá en el libro del profeta Jonás, dice que cuando él llegó allá a Nínive, la gente se arrepintió y se puso de ceniza. Otra vez la ceniza es negra. La ceniza es negra, es gris, bastante de una manera negra. Y vemos nosotros que en este caso significaba en las culturas el arrepentimiento, donde a veces nosotros tenemos que vestirnos de ceniza y de sicilio, y demostrando así el luto, demostrando así una manera de arrepentimiento, una manera de no estar alegres, no estar, por decir así, contentos, pero mostrar tristeza, mostrar que vamos a buscar y estamos buscando que Dios tenga compasión de nosotros, que Dios tenga compasión de nosotros. También nosotros podemos ver en el sentido metafórico que habla de la oscuridad espiritual. Realmente la separación de Dios, los pecados han hecho separación de Dios, han hecho estas tinieblas entre Dios y nosotros, y realmente es la idea metafórica de hablar de la ignorancia de la verdad. La ignorancia de la verdad. Y otra vez es lo que Cristo presenta acá en el Nuevo Testamento, como hay muchos que quieren ignorar la verdad y no la quieren oír, finalmente, de la manera que como nosotros podemos ver el significado del color negro, es en el hecho de que fomenta, por decir así, la falta de fe. Y realmente aquellos que viven en pecado muestran falta de fe. Aquellos que viven en una vida que aún ya después de ser cristiano, que se vuelven atrás, demuestran que han abandonado la redención, han abandonado, por decir así, la amistad con Dios, y se han vuelto atrás, Otra vez la Biblia nos habla y nos enseña muy claramente de este color negro. Y el color negro podemos nosotros ver en el sentido de la fe, que nos habla a nosotros de que tenemos la esperanza en Dios. Tenemos la esperanza en Dios. Vamos a ver algunos versículos de la Biblia. Vamos a ver algunos versículos de la Biblia donde se usa esta palabra, la palabra negro, Y otra vez, esto es algo bastante doloroso cuando nosotros pensamos en Job. Job allá en el capítulo 30, en el verso 30. Realmente la historia de Job es una historia muy triste, cuando Job no entendía y no sabía por qué él estaba en sufrimiento. Y otra vez este libro poético del libro de Job nos habla a nosotros bastante de cómo nosotros podemos entender lo que no entendemos. Y otra vez Job estaba pasando por una época de luto, de dolor, de tristeza. Y otra vez él estaba y se sentía, de acuerdo al capítulo 30, en el verso 30, él estaba en una oscuridad. Y otra vez, esto es parte de lo que nosotros vemos, que el dolor está representado por el color negro. Y otra vez, esas son las cosas que a veces nosotros no entendemos. Y hay muchas veces que nosotros podemos estar posiblemente en dolor, en sufrimiento, y a veces nosotros no hemos entendido de que Dios tiene propósito, que aquellos que aman a Dios, todas estas cosas ayudan para su beneficio. Y otra vez es lo que vemos nosotros allá en Romanos capítulo 8. Allá también en el libro de Job, capítulo 3, en el verso 5, en el capítulo 10, el verso 21 en adelante, podemos ver nosotros cómo
el negro estaba representando allá, de acuerdo a Job, como las personas muertas. Las personas muertas. El negro realmente se habla de los espíritus malignos. Se habla de los espíritus malignos, estas personas que realmente estaban ellos viviendo en la oscuridad, en las tinieblas, Pero también podemos nosotros ver por la Biblia, especialmente allá en el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías leemos nosotros en el capítulo 5, en el verso 21, donde Jeremías estaba indicando aquí la sorpresa que él tenía de cómo el pueblo de Israel estaba actuando. Cómo el pueblo de Israel estaba actuando. Y otra vez es la idea de este mensaje de Jeremías, el mensaje de Jeremías en cuanto al dolor que él tenía por cómo el pueblo de Israel estaba abandonando a Dios. Y otra vez el profeta Jeremías se ha llamado el profeta llorón. Se le ha llamado el profeta llorón, indicándonos a nosotros que era una persona que estaba llorando porque el pueblo de Israel no quería servir a Dios, no quería buscar a Dios, no quería hacer la voluntad de Dios. Y muchas de las palabras que nosotros leemos allá en Jeremías se está hablando del dolor, de cómo han ignorado a Dios, y por eso se habla de que Jeremías estaba llorando, y por eso se le llama el profeta llorón, y él se está lamentando, por la actitud del pueblo de Israel. El libro de Lamentaciones, que es otra vez escrito por el profeta Jeremías, habla también otra vez del lloro que tenía él, dice allá en el libro de Jeremías, en el capítulo 4, en el verso 8, de que era un sufrimiento muy grande, muy profundo, un impacto, dice, que era devastador, que tenía el pueblo de Israel, y estaba sufriendo porque ellos habían abandonado a Dios. Y otra vez es interesante ver cómo Job, Jeremías, Lamentaciones, aún el libro de Ezequiel nos está hablando de la manera negativa del sufrimiento, del abandono de servir a Dios. Acá en Ezequiel, en el capítulo 4, en el verso 16 y 17, dice que el pueblo de Israel estaban ellos comiendo pan negro. Y otra vez esta idea de pan negro, no sé si ustedes han visto cuando el pan se deja así a la intemperie, que no se le guarda, el pan se convierte en negro, se llena de hongos, y estos hongos hacen que se convierta el pan así de una manera negra. Y es lo que está hablando ahora el profeta Ezequiel, donde otra vez nos está dando la idea de que el hombre, en este caso Israel, estaba pasando por esta hambre. Al grado que dice que ellos no querían regresar a Dios. Y Dios en una manera los estaba castigando. Otra vez indicando con el color negro, el sufrimiento, indicando la desesperación que tenía el pueblo de Israel porque habían abandonado a Dios, como ellos estaban actuando como si no les importara a Dios. Allá en Lamentaciones dice, son consagrados ellos más puros que la nieve, eran más blancos que la leche, eran más rojizos de cuerpo que los colares, y su pulillo era de lápiz azul. Su apariencia ahora es más negra que el hollín, porque ellos habían abandonado a Dios. Dice, su piel se había arrugado, se habían marchitado.
En Zacarías también, Zacarías habla de esta idea del pueblo de Israel, cómo ellos estaban siendo llevados por caballos negros, indicando el sufrimiento, indicando el sufrimiento. Y otra vez, es interesante que muchas de estas palabras que se usaron en el Antiguo Testamento, las vamos a ver acá en el Nuevo Testamento. En Isaías también dice, y rugirá sobre ella en en aquel día, como rugido del mar. Y dice que se oscurecerán el pueblo de Israel. Dice, ellos andarán en tinieblas y en angustia, y la luz se oscurecerá. Otra vez hablando del sufrimiento, Isaías capítulo 45, verso 7, dice en qué forma la luz crea las tinieblas, causando bienestar, creando calamidad. Yo soy el Señor quien hace todo esto. En otras palabras, hablando del sufrimiento, hablando del dolor, hablando de los castigos que Dios estaba dando al pueblo de Israel. En Joel también se usa la idea de negro, capítulo 2, verso 2. Dice, un día de oscuridad y tiniebla, un día de nubes y de densa oscuridad, como el alba se extiende sobre las montañas. Así es mi pueblo, así es mi pueblo. Y el pueblo de Israel andaba en oscuridad y andaba en tinieblas. El pueblo de Israel andaba en densa oscuridad. Otra vez, todo indicando el castigo de Dios, indicando cómo Dios estaba diciéndoles a ellos que estaban en pecado, que no eran correctas. Sofías, el profeta Sofías, otra vez hablando del pueblo de Israel, dice, día de ira será aquel día de angustia y día de angustia, día de destrucción, día de desolación, día de tinieblas, día de oscuridad, día de nubes densas, de oscuridad. Otra vez, el pueblo de Israel estaba rodeado por la oscuridad. Y otra vez, como decíamos anteriormente, cuando estamos en oscuridad, no vemos nada. Y en este caso, Dios estaba ocultándose del pueblo de Israel. Lo estaba poniendo en angustia, lo estaba poniendo en desolación, lo estaba poniendo en tinieblas y lo estaba poniendo en oscuridad, Y así habla el Antiguo Testamento. Así habla el Antiguo Testamento de lo que tenemos esta manera simbólica, como se expresa en el Antiguo Testamento, de sufrimiento, de dolor, de angustia, de luto. Y vemos al pueblo de Israel que estaba buscando el favor de Dios, pero no lo podían encontrar, no lo podían encontrar. Ellos habían abandonado a Dios desde el corazón hasta con las prácticas. Y otra vez, muchos de los profetas, como es Jeremías, como es el libro de Daniel, como son los profetas menores, todos ellos hablan de una manera con el color negro, indicando que Dios quería conmover al pueblo de Israel, cambiar al pueblo de Israel. Pero lamentablemente el pueblo de Israel no cambió. Y esto nos lleva ahora al Nuevo Testamento. Esto ahora nos lleva al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se usa la palabra negro también de una manera muy difícil, muy difícil. Allá en Apocalipsis, capítulo 5, capítulo 6, se habla de el color negro indicando el sufrimiento, indicando el dolor, indicando el hambre, indicando
la maldad y el pecado. Y otra vez, como el hombre, tanto en el Antiguo Testamento, como decía Ezequiel y decían los otros profetas, el hombre se ha apartado de Dios. El hombre no quiere buscar a Dios. El hombre quiere vivir en oscuridad. El hombre quiere vivir en duelo. Quiere vivir en un estado espiritual alejado de Dios. Pero otra vez, consideremos esto. El libro de Apocalipsis, y en el libro de Apocalipsis, el negro significa hambre, significa dificultades, significa las circunstancias que merecen el castigo de Dios. En el libro del Apocalipsis vemos que los cielos se han oscurecido de Dios. Así como allá en el libro de Éxodo, una de las plagas fue la plaga de la oscuridad. La oscuridad era la ausencia de la luz, indicando que la revelación de Dios, la revelación divina, ya no iba a ser vista, ya no iba a ser enseñada. Y realmente el mundo ha vivido, como a veces lo está presentando de una manera simbólica, de una manera figurativa. El libro de Apocalipsis está indicando la depravación moral, pero también el juicio de Apocalipsis realmente subrayan la severidad de apartarse de los mandamientos de Dios. Y otra vez, indicando la moralidad impura que tiene el mundo y la moralidad espiritual. El libro de Apocalipsis realmente nos da estos textos donde está tratando de transmitirnos a nosotros de una manera simbólica que nosotros debemos tratar de andar en la luz, de buscar juicio, y la ira de Dios va a venir. Otra vez el libro de Apocalipsis habla de 4 caballos allí. Y estuvimos hablando de caballo blanco, cuando estuvimos hablando del color blanco. Pero también hay 3 otros caballos de otros colores. Y se habla del caballo negro, el caballo misterioso, el caballo que demuestra el castigo de Dios por causa de nuestra propia conducta. Pero también en el Nuevo Testamento se habla allá en Mateo capítulo 5, verso 36. Dice, no jures ni por tu cabeza, ni por ni porque no se puede hacer blanco o negro ninguno de tus cabellos. Nosotros podemos ver en este caso que está hablando de lo claro que es Dios, de lo claro que es Dios, en cuanto a que nosotros podemos ver claramente lo que Dios quiere decirnos. Realmente, como decía en otras ocasiones y ahora lo repito, el sermón de Salomón al reino de Dios. Y no vas a juzgar, dice, no vas a juzgar. Otra vez, no vamos a hacer diferencia entre colores, porque Dios es claro. Dios es claro.
Dios no nos da mandamientos ambiguos. Dios no nos da mandamientos que nosotros podemos interpretarlos como nosotros que nos dé la gana o a nosotros nos guste mejor. Así como Dios ha creado algo muy directo, como es el color blanco, pero también el color negro, nosotros podemos ver que Dios es directo, que Dios es claro, que Dios realmente no quiere que nosotros malinterpretemos sus mandamientos. No quiere que malinterpretemos sus mandamientos. En Juan, el capítulo 3, en el verso 19. Otra vez acordémonos lo que dice Juan 3:16. Que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. 2 versículos más tarde dice allá en el capítulo 3, verso 19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La gente tenía la oportunidad de abrir sus ojos y ver a Cristo. Los judíos tenían la oportunidad de abrir sus ojos y ver al Hijo de Dios. El mundo entero tiene la oportunidad de abrir sus ojos y ver la luz, encontrar la salvación, encontrar la verdad. Pero Juan 3:19 dice que los hombres amaron más su propia condición. Amaron más al pecado. Amaron más a sus costumbres. Amaron más a los deportes. Amaron más a su familia. Amaron más a su trabajo. Amaron más a sus vicios. Y no quisieron ver la luz. No quisieron ver la luz. Y otra vez, ese es algo intencional. Ese es algo intencional lo que dice aquí Juan 3:19. Es algo intencional. Ellos prefirieron mejor amar las tinieblas, amar el pecado, amar la oscuridad, amar la ignorancia. Yo no sé, realmente yo no puedo entender cómo hay gente que realmente tiene muy buenas oportunidades de abrir sus ojos y ver la luz. No los abren. Hay mucha gente que tiene oportunidades de ver la verdad y no la quieren mirar. Hay mucha gente que tiene oportunidades de salir del pecado donde están, cambiar su vida, transformarse, renovarse, pero no quieren. ¿Y qué es lo que dice Cristo? Porque ellos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No que no podían cambiar, no que estaban ellos esclavizados y no podían romper sus cadenas, no dice eso. No que ellos no tuvieron la oportunidad de encontrar la llave que les diera a ellos la salida de las situaciones donde ellos amaron más, escogieron realmente lo equivocado, porque sus obras eran malas. Hay muchos hoy en día que todavía andan en las tinieblas,
Y están allí porque ellos aman las tinieblas. Nadie los está obligando a que estén allí. Ellos mismos quieren estar allí. Y aquel que vino, aquel Dios que se hizo hombre y que vino a predicar la verdad y la justicia, aquel que vino a dar su sangre y su cuerpo en sacrificio, ellos lo ignoraron. Comenzando por los judíos y después por los gentiles. Y ahora, 2000 años más tarde, también hoy en día hay gente que ama las tinieblas más que la luz. También Judas en el verso 13. Y otra vez en este caso voy a ser un poquito más directo. Judas verso 13, está hablándole a la iglesia, le está hablando a ti y a mí, está hablando a miembros del pueblo de Dios. Le está hablando a aquellos que han sido perdonados de sus pecados, que han obedecido, que han recibido el Espíritu Santo, que han participado de los bienes futuros del cielo a través del don del Espíritu Santo. Pero nota ahora lo que dice Judas capítulo 1, verso 13. Ellos son olas impetuosas del mar, que arrojan como espuma su propia vergüenza. Ellos son estrellas errantes, para quienes está reservada la oscuridad eterna. Aquí el escritor Judas, y se asume que Judas era uno de los hermanos de Cristo que se había convertido. Él está reconociendo aquí simbólicamente que hay muchos que están enseñando mentira en la iglesia, que están enseñando falsedades en la iglesia, que están enseñando doctrinas diferentes en la iglesia, en las congregaciones. Judas en el verso 13 nos está hablando de falsos maestros, que son como estrellas errantes, para los cuales dice que está reservada la oscuridad de las tinieblas del infierno. Y otra vez, Judas aquí está subrayando, Judas aquí está enfatizando el peligro espiritual y la indecencia que se puede relacionar con algunos líderes en la iglesia del Señor. Otra vez, yo no escribí el libro de Judas, simplemente lo leo. Pero aquí el verso 13 me está hablando de la ceguera espiritual de los falsos maestros. Como Mateo capítulo 6, verso 23, me está hablando allá de la corrupción moral interior de muchos. Allá en Hechos, en el capítulo 13, en el verso 11, que estaba hablando allí de este mago, Elimas, donde Elimas, después que había sido bautizado y había aceptado la salvación y había recibido el Espíritu Santo, después él quería comprar el poder del Espíritu Santo. Y es aquí donde Pedro le da aquella reprensión que dice: muere tú con tu dinero, porque el don de Dios no se compra. Esos ejemplos que nos da el Nuevo Testamento realmente profundiza en el color negro, indicándonos a nosotros de las consecuencias espirituales, Nosotros también podemos ver que la corrupción puede entrar en algunos, que los poderes del mar pueden entrar
aún en los escogidos de Dios, aún en los escogidos de Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado, realmente mucho cuidado. Dice el mismo Santiago, dice, no se hagan mucho de ustedes maestros, porque llevarán peor castigo, llevarán peor castigo. La iglesia del Señor, como fue el pueblo de Israel, poco a poco está dejando que el diablo la llene de tinieblas, la llene de luto, la llene de vergüenza. Poco a poco el diablo, como dice que se disfraza como ángel de luz, está tratando de infiltrarse en la iglesia, dando y proponiendo costumbres y prácticas que realmente no son de acuerdo a la voluntad de Dios. La oscuridad se ha comparado, las tinieblas se ha comparado con la falta de conocimiento, con la falta de entendimiento. Y hay muchos que lamentablemente no examinan, no están escudriñando la Biblia correctamente y están dejando que ellos sean, como dice acá el escritor de Judas, y como nos demuestra allá en Apocalipsis, están dejando que la oscuridad entre en sus corazones, porque la palabra de Dios ha salido. La palabra de Dios ya no es la que domina en ellos. Hermanos y hermanas, el negro muy a menudo simboliza el juicio de Dios. Y es lo que nos dice Apocalipsis, pero también es lo que nos dice Judas. Y también fue la advertencia de Pedro a Elimas. Cuidémonos de no dejar que nuestro corazón sea entenebrecido. Oremos. Nuestro Dios y Padre, gracias, Señor, por darnos estas ilustraciones vivas del color negro. Porque el color negro significa ignorancia, significa pecado, significa tinieblas, significa no tener la luz. Pero también el color negro da la advertencia a los líderes en la iglesia del Señor, que nosotros debemos distinguir la verdad y predicarla, que nosotros debemos mantener la sana doctrina, porque hay muchos que se han convertido por el diablo, el rey de las tinieblas, y muchos están cambiando tu doctrina, muchos están cambiando las prácticas de tu iglesia. Bendice, Padre Celestial, estas palabras, pero más que todo, Señor, bendice las palabras de tu libro, que son las que nos deben dirigir, nos deben guardar, nos deben llevar a la vida eterna. Por Cristo oramos. Amén. Bueno, hermanos, la próxima lección vamos a hablar del color rojo, del color rojo. Y realmente le invitamos a que nos acompañen en la próxima ocasión. Y no quiero concluir sin antes otra vez darle este recordatorio de este encuentro ibérico-americano allá en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, en la fecha del 6 al 11 de octubre, donde estaremos hermanos de muchos lugares, muchos países del mundo. Y vamos a estar allá compartiendo de la palabra de Dios bajo el tema Unidos en Cristo. Unidos en Cristo. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide y hasta la próxima ocasión. Que Dios me los acompañe. Lejos de Dios me sentí
y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que dijo, ven a la luz, ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Y amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo es la fulgida luz, el nombre del buen Salvador. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús.